Bienvenidos a este primer video que voy a hacer de una serie en la cual vamos a hablar nuevamente sobre diseño vial. Hace ya un tiempo hice unos videos para mis alumnos cuando estábamos viendo un tema sobre estacionamiento. Esos videos, pues bueno, ya tiene muchísimo tiempo que los hice, fueron muy rápidos y ahorita quiero hacer nuevamente esta serie, pero con un poquito más de calma, más experiencia en hacer videos. Y bueno, este es el resultado del primer video en el cual quiero hablar de la importancia para nosotros los arquitectos sobre el conocimiento del diseño vial. Y bueno, como primera introducción me gustaría que analicemos qué es lo que debe de saber un arquitecto, que esto es algo súper complejo y la arquitectura, como muchísimas carreras, es de temas muy amplios, pero pues también cuando nosotros estamos en la escuela, pues nos enseñan ciertas cosas. Son 5 años, que suena muchísimo, pero cuando sales te das cuenta que no sabes muchas cosas y bueno, de aquí vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, para comenzar me di a la tarea de investigar pues más o menos cuál sería el perfil de un arquitecto. En muchas universidades tenemos el perfil de egreso, pero quería que fuera algo más generalizado. Entonces encontré una definición o bueno, algunos puntos que nos da la Unión Internacional de Arquitectos, que es una organización no gubernamental que se fundó hace ya un tiempo. Y bueno, esta organización para 1985 se dio a la tarea de enlistar cuáles serían las capacidades y conocimientos mínimos que tendría que tener un arquitecto. Les dejo de este lado la lista, sin embargo voy a mencionarlas de manera muy general para después comentarlas ya con más calma. Y bueno, dentro de este listado aquí tenemos varios puntos donde habla, de manera general lo voy a enlistar, de capacidad de crear diseños. Me encanta que aquí desde un inicio toma la palabra sustentable. También menciona que debemos de tener conocimiento de historia, de las teorías de la arquitectura, habla de arte, tecnología, bellas artes como tal, que puede influir en la calidad del diseño arquitectónico. También el adecuado conocimiento del diseño urbano, que aquí es donde empezamos a entrar con el tema de diseño vial, porque aquí pues el tema de la planeación es súper importante. Inclusive en el siguiente punto podemos ver la relación entre las personas y los edificios, pero también es súper importante esa misma relación pero entre los edificios y su entorno. También el conocimiento para lograr diseños ambientalmente sustentables y conocimientos en temas sociales. Por otro lado, aquí también mencionan el tema de la investigación, la preparación de las memorias descriptivas, que siempre nos las piden en la escuela y muchas veces ya cuando salimos no las hacemos. Y bueno, también aquí habla de algo súper importante que es el conocimiento de problemas de los diseños estructurales, construcción, etcétera. O sea, aquí podemos ver los procesos constructivos, criterio estructural, etcétera. También una parte como bioclimática, que aquí me encanta, para entender el tema de confort y protección contra el clima. Por supuesto, súper importante el tema de costos, la normativa. También habla de una cuestión integral para que pueda ser como bien planificado. Y finalmente menciona el tema del financiamiento, la parte administrativa, control de costos, etcétera. Y bueno, de acuerdo a esta definición, los arquitectos tendremos que saber muchísimas cosas que es imposible, pero hay que entender que una cosa es que conozcas la teoría o las bases y otra cosa es que seas experto en ello. Entonces, por ahí quiero empezar. Tenemos que entender que tenemos que saber de todo un poquito, pero sobre todo saber cómo integrarlo al proyecto, cómo ligarlo y cómo poder trabajar de manera multidisciplinaria. Les voy a poner un ejemplo rápido. Ustedes mandan a hacer un plano estructural, pero es bien importante que cuando se los regresen lo sepan leer, lo interpreten y sepan si, por ejemplo, el estructurista pues haya entendido bien el proyecto y no haya ahí una trave que sobresale que ustedes no quieran. El punto es de que lo puedan leer y saber que está bien y que también les están haciendo un buen trabajo, ¿no? Que sino que se den cuenta que hay algo que no cuadra. Lo mismo con las instalaciones, con los costos, con todo lo que se imaginen. O sea, que ustedes como arquitectos puedan revisarlo y resolver cualquier cosa que surja. Entonces, con esto, pues hice como esta clasificación muy burda. No es ninguna clasificación así como oficial, ni mucho menos, de cosas que debe saber un arquitecto. Por ejemplo, tenemos la parte técnica.
donde nosotros pues tenemos que saber de antropometría, funcionamiento, criterio estructural y de instalaciones, saber sobre materiales, analizar y conocer la normativa, hacer el análisis adecuado tanto del sitio como de todo el contexto para poder lograr que esa parte técnica funcione. Y no olvidar que también viene la parte operativa, en el cual muchas veces pasa que arquitectos que nos dedicamos a proyecto, pues debemos de considerar cosas de la obra, o sea, el cómo se va a construir, cómo va a ser el sistema constructivo, cómo va a estar el tema de costos, que sí sea factible en tema económico, cómo va a ser el mantenimiento, porque luego a veces pensamos en algo pues que nos volamos la cabeza, pero no hemos pensado en cómo va a ser el mantenimiento, en cómo se va a construir, cómo va a ser el costo, etcétera. Entonces, esto es súper importante de entender. Y bueno, la parte social que también engloba muchísimas cosas, no nada más el tema del usuario directo. Dentro de los usuarios también hay usuarios secundarios, pero también los usuarios que pudieran integrar el contexto, inclusive alguna afectación en cuanto a huella social, que esto se refiere pues a que, no sé, que el proyecto genere alguna cuestión positiva o negativa dentro de la comunidad de su entorno. Y bueno, finalmente la parte sustentable, que eso en realidad tiene mucho que ver con todo, ¿no? Si ustedes recuerdan, la parte sustentable engloba la parte ambiental, la parte social y la parte económica, pero pues a mí me gusta como cerrar con broche de oro esta parte para entender que la sustentabilidad busca integrar todo esto, no nada más en cuestión ambiental, sino de todo lo demás. De todas maneras, aquí puse algunos puntos como para que no se nos olvide, como en temas de bioclimática, energía, materiales, residuos, todo eso contemplando en el tema también de la vida útil del edificio, que lo había puesto también en la parte operativa, para entender que el proyecto no termina cuando lo estás diseñando o cuando lo estás construyendo, sino que realmente es algo que va a seguir por mucho tiempo y hay que pensar en todo ello. Entonces, entender esa parte también aquí en la cuestión sustentable y operativa ayuda muchísimo para pues englobar todo ese conocimiento. Y bueno, con eso me gustaría pues entender esta parte, ¿no? De que sí somos arquitectos todólogos hasta cierto punto, pero es muy importante que nosotros seamos, pues nos especializamos en lo que hagamos, en lo que nos guste. O sea, cuando digo especializarnos, no me refiero a que sigas estudiando algo muy específico, de que, ay, pues ahora voy a estudiar estructuras o bioclimática. No, muchas veces esa especialización es a partir de la experiencia. De hecho, pasa mucho. Si tú sales de la carrera, tu primer trabajo va a definir muchísimas cosas, porque si, por ejemplo, entras a obra, en el siguiente trabajo que te contraten o si es que quieres cambiar de trabajo, pues van a ver tu experiencia y no te van a contratar para proyecto o costos, y eso a veces le frustra muchísimo a la gente porque a veces quiere cambiar de área y cuando ya no tienes la experiencia es muy difícil. Entonces, sí es muy importante pues probar lo más posible, lo más pronto posible también, para poder llegar a un lugar que también te guste y entender que no debes de saberlo todo. A mí, por ejemplo, me critican a veces, o me ha tocado arquitectos que me critiquen porque no me dedico a obra, como si eso fuera algo malo, ¿no? Decir, pues es que también me hicieron el comentario que se me hizo de muy mal gusto, como de, ay, pues ahí es donde está el dinero. Y es como de, a ver, o sea, realmente una cosa es eso y otra cosa es pues realmente lo que te apasiona, ¿no? Porque hay gente de obra que es buenísima. O sea, yo tengo compañeros que en la carrera igual y no les gustaba mucho el proyecto, pero en obra o en costos o en otros temas son buenísimos. Y lamentablemente la carrera de arquitectura, cuando estamos hablando a nivel teórico, que es principalmente en la escuela, es mucho en temas de proyecto. De hecho, la materia más difícil de cada semestre justamente es la de taller de proyectos. Entonces, pues depende a qué te dediques, pues esto va variando, ¿no? Si tú te dedicas a costos, pues es importante entender el proyecto, entender la parte constructiva, entender todo eso para hacer bien tu trabajo. Así te dediques a proyectos, a obra, a interiores, a lo que sea. Entonces, eso aplica en cualquier rama que te especialices. Aprender un poquito de todo, porque dentro de tu ámbito en el que tú te especialices, vas a coordinar esa parte, ¿no? Entonces, aquí es donde entra esta parte que yo menciono de el arquitecto como coordinador, en el cual pues unes muchísimas áreas y
pues esa parte multidisciplinaria es súper importante, ¿no? Ver con el ingeniero estructurista, con algún especialista en alguna instalación, etcétera, y pues poder trabajar juntos para que el proyecto sea mejor. Y ahora sí, vamos a terminar con la parte de diseño vial, que es lo que nos compete para el inicio de esta serie de videos. Porque, ¿qué pasa? Les voy a platicar un poco mi historia. Yo, cuando casi recién egresada, tuve la oportunidad de entrar a una oficina de gobierno en la cual se dedicaban justamente a todo este tema de calles y carreteras. Entonces, pues de manera indirecta, pues empecé a aprender de eso, me especialicé entre comillas porque no me considero para nada especialista, y aprendí mucho de esto. Cosa que esto no me lo enseñaron en la carrera, sino lo fui aprendiendo justo con mi experiencia de trabajo. Posteriormente yo pues me independicé, toda la vida me he dedicado a proyectos y esta parte de diseño vial la verdad es de que me he dado cuenta que ha sido muy útil en mi carrera y que es algo que no nos enseñan como tal en la escuela. Entonces un buen día, hace ya bastante tiempo, yo empecé a dar clases y justo daba la clase de diseño. Me acuerdo que como el segundo semestre que di clases estábamos viendo el proyecto de un hotel y como era un proyecto grande a niveles, muchos batallaron muchísimo con el estacionamiento subterráneo, porque justamente en proyectos grandes donde abajo hay estacionamiento, el criterio estructural se adapta al estacionamiento. O sea, el estacionamiento es el que va a regir la estructura, pues para que abajo funcione bien. Y entonces a partir de ahí me di cuenta que esa parte les fallaba muchísimo y de ahí en adelante cada semestre yo metía un proyecto de estacionamiento dentro pues de mi materia. Y ahí fue donde pues empecé yo a pulir esta parte con mis alumnos para que pues la pudieran aprender un poquito mejor. Ahora, estacionamiento es solo una parte, ¿no? Porque en muchísimos proyectos lo contemplan. No digo que en todos, porque pues habrá proyectos rurales o de otro estilo que no lo ocupen, pero un gran porcentaje sí. Así sea una casa habitación con un cajón de estacionamiento, pues hay que pensar muy bien, así como hacemos el análisis de antropometría, de cómo pues ergonómicamente es para nosotros el espacio, cómo lo usamos. Lo mismo es para la parte vehicular. Pero muy importante, no se trata el diseño vial de los vehículos, sino realmente de esa integración con el proyecto. Por ejemplo, en un proyecto más grande, pues sí hablamos del estacionamiento, pero también el acceso peatonal, que pues ahí no haya algún conflicto para que pues sea seguro, y también en la seguridad del proyecto. Como arquitectos tenemos de verdad un papel muy importante en la seguridad de los usuarios. Entonces, conocer esta parte ayuda muchísimo y yo me he topado con proyectos así medianos que la parte pues del diseño vial del interior pues no funciona y lo vemos construido y cuántos lugares hay que pues no están funcionando porque bueno, independientemente de que no cumplan el reglamento, quiero que pues los arquitectos, los futuros arquitectos o los que ya son arquitectos pues conozcan esta parte. Entonces hago esta serie de videos justamente para compartir este conocimiento y que les ayude pues a hacer mejor sus proyectos. Ahora, como ya había mencionado, yo ya tengo algunos videos en el cual expliqué cosas muy específicas, muy enfocadas a diseñar un estacionamiento. En esta serie de videos lo que voy a intentar hacer es dividirlo como en temas más específicos para que pues puedan también buscar más fácil la información y enfocarse en diseñar rampas, en cómo funcionan las banquetas, accesos vehiculares, radios de giro, etc. Entonces, espero que les sirvan, estén al pendiente, lo estaré subiendo pues en las próximas semanas. De todas maneras, pues sí estaré muy apurada en hacerlos porque también se los prometí a mis alumnos, entonces pues ya ahí tengo la responsabilidad de hacerlo. Y pues cualquier cosa, cualquier duda y si quieren que en lo que yo voy subiendo tienen alguna duda específica, me ayudaría muchísimo para considerarla en los futuros videos. Muchísimas gracias por ver y pues seguimos en contacto. Nos vemos.